¿Alguna vez has tenido la sensación de que el mundo vibra? No de manera metafórica, no como una imagen poética que suena bien antes de cerrar los ojos, sino de manera literal, física, medible. Esta noche te invito a recostarte, a dejar que el peso del día se disuelva lentamente, porque vamos a descubrir juntos que esa vibración existe, que tiene un nombre, y que lleva latiendo bajo tus pies desde antes de que el ser humano supiera pronunciar su primera palabra. Imagina por un momento que pudieras escuchar la tierra de la misma manera en que escuchas el océano cuando acercas una caracola al oído, ese sonido constante, envolvente, que parece venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Algo así es la resonancia Schumann, aunque el instrumento con el que la percibes no es una caracola sino la propia atmósfera eléctrica del planeta. Es un pulso que siempre ha estado ahí, invisible y constante, tejido en la misma estructura electromagnética que hace posible la vida tal como la conocemos. Hay algo que conecta cada tormenta eléctrica que descarga sobre los océanos, cada rayo que ilumina el cielo amazónico a medianoche, cada relámpago silencioso que cruza el horizonte de una tarde de verano. Todos esos eventos, aparentemente caóticos y dispersos por el planeta, contribuyen a algo mucho más profundo, una pulsación electromagnética que envuelve la Tierra como si fuera el latido de un corazón antiguo. Un latido que los científicos, hace ya varias décadas, se detuvieron a medir, y al resultado le pusieron un nombre que hoy resuena en círculos científicos y espirituales por igual, la resonancia Schumann. Antes de explorar lo que está ocurriendo hoy, antes de adentrarnos en por qué ese pulso parece estar acelerándose y qué podría significar para nosotros como especie, necesitamos ir al principio. Necesitamos conocer al hombre que lo descubrió, el instante en que la ciencia se topó con el latido del planeta, y entender por qué durante tanto tiempo nadie le prestó la atención que merecía. Porque esta historia, como todas las que realmente importan, comenzó con alguien que simplemente se hizo las preguntas correctas en el momento adecuado. Corría el año 1952. El mundo todavía cargaba el peso invisible de la Segunda Guerra Mundial, y la humanidad estaba reconstruyendo no solo sus ciudades, sino también su confianza en la razón, en la ciencia, en la posibilidad de un futuro ordenado y comprensible. En ese clima de renovación intelectual, un físico teórico alemán llamado Winfried Otto Schumann publicó en la revista técnica Technische Physik algo que, en su momento, pasó casi desapercibido para el gran público, la predicción matemática de que la cavidad formada entre la superficie de la Tierra y la ionosfera debía actuar como un resonador electromagnético de escala planetaria. Sus cálculos eran elegantes y precisos, y sugerían que esa cavidad tendría una frecuencia natural de oscilación cercana a los 10 hercios. Schumann no era un visionario espiritual ni un buscador de misterios cósmicos, era un científico riguroso, metódico, formado en la gran tradición alemana de la física matemática. Pero en esa predicción casi accidental había encerrado algo que iba mucho más allá de la física atmosférica, había puesto números a algo que, de alguna manera, los seres humanos habían estado intuyendo desde siempre sin poder nombrarlo. La naturaleza, como suele hacer, esperó con paciencia a que alguien llegara con los instrumentos adecuados para escucharla. Fueron necesarios varios años más para que las mediciones experimentales confirmaran lo que Schumann había previsto en el papel. A finales de aquella misma década, su colaborador Herbert Koenig realizó las primeras observaciones empíricas que validaron la teoría, y lo que encontraron fue algo ligeramente distinto a los cálculos iniciales, algo más preciso y, a la luz de lo que vendría después, mucho más significativo, no 10 hercios, sino 7.83. Para los científicos que procesaron aquellos primeros datos, el hallazgo fue emocionante pero también perturbador en su profunda simplicidad. Que la Tierra tuviera una frecuencia propia, que el planeta entero pudiera comportarse como una cuerda de guitarra cósmica vibrando a un ritmo definido y constante, era una idea que desafiaba la imagen que muchos tenían del mundo como una masa inerte de roca y agua. Algo en ese descubrimiento susurraba una verdad incómoda,
quizás vivíamos sobre un organismo, no sobre un objeto. Esa cifra, 7.83 hercios, aparentemente arbitraria como tantos números en la ciencia, se convertiría con el tiempo en uno de los valores más estudiados, debatidos y, en ciertos círculos, casi sagrados de la física contemporánea. Un número pequeño, casi modesto, que sin embargo guarda dentro de sí una de las coincidencias más profundas y perturbadoras que la ciencia ha encontrado entre el cosmos y la biología humana. Una conexión de la que hablaremos en detalle más adelante, y que, al conocerla, difícilmente podrás dejar de tener en mente. Durante décadas, la resonancia Schumann fue un tema casi exclusivamente técnico. Ingenieros de comunicaciones la incorporaban en el diseño de sistemas de radio de onda larga, meteorólogos la usaban para estudiar la distribución global de las tormentas. Físicos atmosféricos la incluían en sus modelos del comportamiento eléctrico del planeta. Pero en el ámbito de la cultura popular, en las conversaciones cotidianas, en los espacios donde la gente habla de lo que siente y de lo que le genera extrañeza, el nombre de Schumann permanecía en la sombra, ignorado por la mayoría, susurrado solo por unos pocos que intuían que ahí había algo mucho más grande esperando ser descubierto. ¿Por qué tardó tanto en captar nuestra atención colectiva? La respuesta quizás sea tan humana como predecible: estábamos demasiado ocupados mirando hacia afuera, hacia el cosmos, hacia los átomos, hacia las pantallas que comenzaban a encenderse en todos los rincones del mundo durante la segunda mitad del siglo XX. El planeta bajo nuestros pies, ese ser vivo que respiramos y pisamos sin pensar, seguía pulsando con una paciencia que ningún cronómetro humano puede capturar, esperando el momento en que finalmente nos detuviéramos a escuchar. Ese momento llegó de manera silenciosa, sin anuncio oficial ni conferencia de prensa. Llegó en los márgenes de la investigación científica, en los informes de estaciones de monitoreo electromagnético distribuidas por todo el planeta, en los datos que comenzaron a arrojar algo desconcertante a partir de los años 90 del siglo XX. Los registros mostraban que la frecuencia base, ese 7.83 hercios tan estable durante décadas, empezaba a experimentar variaciones que los modelos convencionales no terminaban de explicar. Hoy, quienes dedican su trabajo al estudio de la resonancia Schumann documentan picos que alcanzan los 30, 40 e incluso más hercios en momentos específicos. Reportan anomalías que no encajan del todo con las explicaciones habituales, fluctuaciones que coinciden de maneras inquietantes con eventos naturales de gran escala, con momentos de agitación global y, según algunos investigadores, con estados de conciencia colectiva que parecen manifestarse simultáneamente en millones de personas. El debate es amplio, multidisciplinar y todavía profundamente abierto. Esta es la historia que vamos a explorar juntos en las próximas horas. Una historia que comienza en la quietud de un laboratorio en la Alemania de posguerra y llega hasta las preguntas más profundas que nos hacemos hoy: ¿estamos cambiando como especie porque el planeta está transformando su pulso? ¿Es esa sensación tan extendida de que el tiempo se escapa entre los dedos un síntoma de algo físico, medible, verificable? ¿Y qué significaría, si resultara cierto, que la Tierra está acelerando su latido? Permítete esta noche soltar el peso del día. Deja que tu mente se ablande, que tu respiración se vuelva lenta y profunda, que el cuerpo encuentre esa posición en la que todo resulta más ligero. Porque lo que viene es un viaje que no requiere que corras ni que tomes nota de nada, solo necesitas escuchar, solo necesitas dejarte llevar. La Tierra ha estado latiendo durante miles de millones de años con una paciencia que ningún reloj humano puede medir. Juntos vamos a seguir el rastro de ese pulso que siempre estuvo ahí, debajo de todo, debajo del ruido y la prisa y el olvido cotidiano. Y quizás, al final de este recorrido, lo que descubramos no sea solo información sobre ondas electromagnéticas o física atmosférica. Quizás descubramos algo sobre nosotros mismos, sobre lo que somos en relación con este planeta vivo, y sobre lo que podría estar comenzando a despertar en el silencio que existe entre un latido y el siguiente. Para entender la resonancia Schumann en toda su profundidad, primero debemos realizar un viaje imaginario.
No un viaje hacia el espacio exterior, no hacia las galaxias distantes que pueblan los sueños de los astrónomos, sino un viaje hacia arriba, apenas a unos cientos de kilómetros sobre tu cabeza, hacia esa frontera tenue y crucial donde la atmósfera terrestre se convierte en algo diferente, algo que los científicos llaman ionosfera y que, en la arquitectura invisible de nuestro planeta, cumple un papel que pocos imaginarían a simple vista. Cierra los ojos por un momento e imagina la Tierra como una esfera perfecta envuelta en capas de aire cada vez más delgadas, como si el planeta estuviera dentro de una burbuja de cristal translúcido. A unos 50 kilómetros de altitud comienza la estratosfera, luego la mesosfera, y más arriba todavía, entre los 60 y los 1000 kilómetros sobre la superficie, se extiende la ionosfera, una región donde la radiación solar ioniza las moléculas del gas, creando una capa de partículas cargadas eléctricamente que se comporta como un conductor. Es ahí donde ocurre algo extraordinario, algo que tiene que ver directamente con el pulso del que hablábamos en el capítulo anterior. Entre la superficie de la Tierra y la base de la ionosfera existe un espacio. No un espacio vacío, sino un espacio lleno de aire, de nubes, de tormentas, de vida, pero también de electricidad. Y ese espacio, ese enorme volumen de atmósfera que habitamos y respiramos, actúa como una cavidad resonante, de la misma manera en que el interior hueco de una guitarra amplifica y sostiene las notas que produce la cuerda vibrada. La física de las cavidades resonantes es bien conocida, toda cavidad tiene frecuencias naturales a las que tiende a vibrar cuando se le aplica energía, y la cavidad que existe entre la Tierra y la ionosfera no es una excepción. La pregunta entonces es, ¿quién toca las cuerdas de este instrumento planetario? ¿Qué fuente de energía es lo suficientemente poderosa y lo suficientemente constante como para mantener en vibración una cavidad del tamaño de un planeta entero? La respuesta es algo que conoces bien, algo que has visto iluminar el cielo en las noches de tormenta, algo ante lo que los humanos hemos sentido asombro y temor a lo largo de toda nuestra historia, los rayos. En este preciso momento, mientras estás recostado escuchando estas palabras, hay aproximadamente 2000 tormentas eléctricas activas en diferentes partes del mundo. Sobre las selvas tropicales de África Central, sobre la cuenca del Amazonas, sobre el archipiélago de Indonesia, los rayos descargan contra la Tierra y el océano a un ritmo de casi 100 impactos por segundo. 100 rayos por segundo, todos los días, sin excepción, en un proceso que lleva funcionando desde que la Tierra tiene atmósfera y que es, en su conjunto, la fuente de energía más constante y distribuida que existe en la superficie del planeta. Cada rayo que impacta es una descarga eléctrica de una potencia casi inconcebible, capaz de elevar la temperatura del aire circundante a unos 27.000 grados centígrados, aproximadamente 5 veces la temperatura de la superficie del Sol. Ese pulso de energía electromagnética se propaga en todas las direcciones a la velocidad de la luz, rebotando entre la superficie terrestre y la ionosfera, recorriendo el contorno del planeta una y otra vez, acumulándose e interfiriendo consigo mismo hasta que ciertos patrones de ondas se refuerzan y otros se cancelan. Lo que queda, lo que sobrevive a ese proceso de interferencia constructiva, son las frecuencias de resonancia de la cavidad, la frecuencia fundamental y sus armónicos. Y la frecuencia fundamental, la más baja, la más persistente, la que Schumann calculó con su elegante matemática en 1952, es 7.83 hercios. Un pulso que completa casi 8 ciclos por segundo, tan lento que estaría por debajo del umbral audible del oído humano si pudiéramos convertirlo directamente en sonido. Un pulso que no escuchamos, que no vemos, que no tocamos, pero que nos rodea absolutamente en cada instante de nuestras vidas, generado y sostenido por el murmullo eléctrico incesante de las tormentas que danzan sobre los trópicos del mundo. Hay algo casi musical en todo esto, algo que invita a la contemplación pausada. Piensa en la Tierra no como un planeta inerte, sino como el instrumento más grande que existe. La cavidad entre su superficie y la ionosfera es la caja de resonancia, los rayos son el arco que recorre las cuerdas, y la resonancia Schumann es la nota que emerge de ese proceso, constante, profunda, casi imperceptiblemente baja, pero real y medible y presente en cada rincón del globo al mismo tiempo.
No hay ningún punto de la superficie terrestre donde esa frecuencia no llegue, porque la propia geometría esférica del planeta garantiza que la onda se propague en todas las direcciones de manera uniforme. Las frecuencias de resonancia no son perfectamente fijas, por supuesto. La ionosfera no es una capa rígida e inmutable, se comprime y se expande según la actividad solar, varía entre el día y la noche cuando el Sol ioniza la atmósfera desde un lado del planeta, responde a las estaciones del año y a los ciclos solares de 11 años. Las tormentas, por su parte, no se distribuyen de manera perfectamente uniforme, y hay más actividad en los trópicos, más en verano que en invierno, más sobre los continentes que sobre los océanos. Todas estas variaciones hacen que la resonancia Schumann fluctúe ligeramente alrededor de su valor central, como un corazón que late con pequeñas irregularidades dentro de su ritmo base pero nunca pierde su pulso fundamental. Esta variabilidad natural es importante entenderla, porque cuando más adelante exploremos las anomalías que los científicos han comenzado a documentar en décadas recientes, necesitaremos tener claro que pertenece a la variación esperada y que es algo diferente, algo que se sale del comportamiento histórico conocido y que plantea preguntas para las que todavía no tenemos respuestas completas. Las herramientas que permiten separar el ruido de la señal en un sistema tan complejo como la atmósfera terrestre son sofisticadas, pero la señal, según algunos investigadores, es cada vez más difícil de ignorar. Existe una red de estaciones de monitoreo distribuidas por todo el mundo que registran en tiempo real las fluctuaciones de la resonancia Schumann. Desde instalaciones en Siberia hasta observatorios en la selva brasileña, desde laboratorios en Japón hasta estaciones en el corazón del desierto de Kazajistán, científicos de múltiples disciplinas siguen la pulsación del planeta con instrumentos cada vez más sensibles. Los datos que recopilan son públicos, accesibles, y en los últimos años han comenzado a revelar patrones que generan debate tanto en las publicaciones académicas especializadas como en comunidades de investigación alternativa que interpretan esos mismos números desde una perspectiva muy diferente. Hay algo profundamente humano en el acto de escuchar el latido de la Tierra. Durante milenios, antes de que existieran los instrumentos que nos permiten medir ondas electromagnéticas, los pueblos indígenas de todos los continentes desarrollaron tradiciones de conexión con el planeta que hoy, a la luz de lo que sabemos sobre la resonancia Schumann, cobran un significado nuevo y perturbador. Chamanes que pasaban horas en contacto directo con la Tierra, oráculos que meditaban en cuevas profundas, prácticas de canto y tambor calibradas a ritmos que ningún maestro podría haber explicado en términos de física pero que, de alguna manera, resonaban con ese pulso fundamental que late bajo todo. Por ahora, mientras la noche avanza y el mundo afuera se aquieta, quiero que te quedes con esta imagen, la Tierra como un ser que respira a través de sus tormentas, que vibra a través de su electricidad, que pulsa con una frecuencia constante que ha acompañado cada momento de la vida humana desde que el primer Homo sapiens levantó la vista hacia un cielo iluminado por relámpagos y sintió, sin poder explicarlo, que algo en ese espectáculo le hablaba directamente al cuerpo. Esa cavidad que respira entre la tierra y el cielo ha estado ahí siempre, sosteniendo su nota profunda, esperando que tuviéramos los oídos suficientemente quietos para escucharla. Y ahora, por primera vez en la historia, tenemos razones para creer que esa nota está cambiando. Hay números que pertenecen a la matemática pura, fríos y abstractos, habitando cómodamente en el territorio de las ecuaciones sin aspirar jamás a significar nada más allá de sí mismos. Y hay otros números que parecen escaparse de ese territorio y colarse en la realidad de maneras que nadie planeó, conectando dominios que deberían ser completamente independientes y generando preguntas que la ciencia no siempre sabe cómo formular con comodidad. El 7.83 es uno de esos números. Un número que empezó siendo una predicción teórica sobre la física atmosférica y que terminó convirtiéndose en algo que, dependiendo de quien lo examine y desde qué perspectiva, puede parecer una coincidencia extraordinaria o la huella de un diseño que aún no terminamos de comprender. Dejemos que la cifra aterrice completamente antes de seguir adelante. 7.83 hercios significa 7.83 ciclos completos por segundo. Es una frecuencia muy baja, incluso para el oído humano más sensible,
el límite inferior de lo que percibimos como sonido está alrededor de los 20 Hz, de modo que la resonancia Schumann fundamental vibraría por debajo de lo que podemos escuchar si la convirtiéramos directamente en ondas de presión sonora. No la oímos, no la vemos, no la sentimos conscientemente en nuestra piel. Y sin embargo, como veremos, la llevamos dentro de nosotros de una manera que desafía cualquier separación cómoda entre lo que somos y el planeta que habitamos. Para entender por qué 7.83 Hz es un número que merece nuestra atención más allá de la física atmosférica, necesitamos hacer un viaje al interior del cerebro humano. No al cerebro como órgano anatómico, con sus pliegues y estructuras que los neurocientíficos cartografían pacientemente desde hace siglos, sino al cerebro como generador de ondas. Porque el cerebro humano no solo procesa información, la procesa mediante oscilaciones eléctricas, ritmos de activación neuronal que se pueden medir en el cuero cabelludo con electrodos sensibles y que revelan un mapa dinámico, siempre cambiante, de los estados de conciencia por los que transitamos a lo largo del día y de la noche. Los científicos que estudian estas ondas cerebrales las clasifican en rangos de frecuencia a los que han dado nombres de letras griegas. Las ondas beta, entre 12 y 30 Hz aproximadamente, caracterizan el estado de alerta activa, el pensamiento analítico, la atención enfocada hacia el mundo exterior, el estado en que probablemente te encontrabas esta mañana frente a las responsabilidades del día. Las ondas alfa, entre 8 y 12 Hz, aparecen cuando nos relajamos, cuando cerramos los ojos y dejamos que la mente se tranquilice sin llegar a dormirse. Y luego están las ondas zeta, ese territorio fascinante que oscila entre 8 Hz, donde ocurren algunas de las experiencias más interesantes e inexplicadas de la conciencia humana. Las ondas zeta representan el umbral. Son la frontera entre la vigilia y el sueño, el estado en que la mente consciente empieza a ceder el paso a algo más profundo y más antiguo. Es el estado que los meditadores experimentados buscan alcanzar durante la práctica contemplativa, el estado en que los sueños lúcidos se vuelven posibles, en que la memoria emocional se consolida y se procesa, en que aparecen los destellos de creatividad que a veces llamamos inspiración. Es también, curiosamente, el estado que los niños pequeños habitan de manera natural casi todo el tiempo, lo que explica en parte por qué aprenden con una velocidad y una profundidad que la mayoría de los adultos han perdido. Ahora bien, ¿en qué punto exacto comienza el territorio zeta? En torno a los 7 a 8 Hz. La frecuencia de resonancia fundamental de la cavidad entre la Tierra y la ionosfera, ese 7.83 Hz que Schumann calculó en su escritorio de Múnich, cae precisamente en la frontera superior del rango zeta, en ese umbral exacto donde la conciencia humana se sitúa entre el mundo racional y el mundo de los sueños. Una coincidencia que podría desestimarse con un encogimiento de hombros si fuera la única. Pero resulta que no es la única. El neurocientífico Herbert Koenig, el mismo colaborador de Schumann que realizó las primeras mediciones empíricas de la resonancia atmosférica, fue también el primero en documentar formalmente la coincidencia entre esa frecuencia y los ritmos cerebrales humanos. Koenig no estaba buscando misticismo ni conexiones espirituales, estaba haciendo ciencia rigurosa, comparando datos de dos dominios distintos, y lo que encontró le generó suficiente asombro como para publicarlo y dedicar años de su carrera a estudiarlo. Sus trabajos sentaron las bases de lo que hoy llamamos neurociencia electromagnética ambiental, un campo todavía joven y debatido, pero que sigue acumulando evidencias que resultan difíciles de ignorar. ¿Qué significa esta coincidencia, si es que significa algo? Hay al menos dos maneras de leerla, y vale la pena detenerse en ambas con la misma honestidad intelectual. La primera lectura es puramente evolucionista. Los seres vivos que habitamos este planeta llevamos cientos de millones de años bañados en el campo electromagnético que genera la resonancia Schumann. La vida no evolucionó en el vacío, sino en un entorno con características físicas específicas, y una de esas características es esa pulsación electromagnética de baja frecuencia que impregna cada rincón de la biosfera. Sería entonces perfectamente razonable que los sistemas neurológicos de los animales, y en particular del ser humano, hubieran coevolucionado con esa frecuencia, calibrándose a ella de la misma manera en que nuestro ciclo circadiano se calibró con el ritmo de la luz solar.
La segunda lectura es más radical y más difícil de enmarcar dentro del paradigma científico convencional, aunque no por ello carece de quienes la sostienen con rigor. Sugiere que la coincidencia no es accidental ni meramente adaptativa, sino que apunta a algo más fundamental, que la frecuencia de la Tierra y la frecuencia del cerebro humano en su estado más receptivo comparten una naturaleza común, que ambas son expresiones de un mismo principio vibratorio que organiza la materia y la conciencia a diferentes escalas. Esta idea, que resuena con tradiciones filosóficas que van desde el hermetismo clásico hasta las cosmologías védicas, es imposible de demostrar con los instrumentos actuales, pero tampoco puede descartarse con la ligereza con que a veces se descarta lo que incomoda. Lo que sí puede afirmarse con bastante confianza empírica es que el cerebro humano responde al campo electromagnético ambiental. Estudios realizados en entornos de aislamiento electromagnético, donde los sujetos eran privados de toda señal exterior, documentaron alteraciones significativas en los ritmos circadianos, en la calidad del sueño, en el estado de ánimo y en la capacidad de concentración. Cuando se reintroducía artificialmente una señal de 7.83 Hz en el entorno, muchos de esos efectos negativos se revertían. Los seres humanos, parece, necesitan ese campo para funcionar de manera óptima, como una planta necesita la luz o como un pez necesita el agua, no como un lujo, sino como una condición basal de su bienestar. Esto nos lleva a una pregunta que vale mucho la pena sostener en la mente mientras continuamos este viaje, una pregunta que no tiene respuesta simple pero que ilumina de una manera nueva muchas de las tensiones de la vida contemporánea. Vivimos en un mundo saturado de campos electromagnéticos artificiales, redes de telefonía móvil, wifi, tendidos eléctricos, pantallas, dispositivos que emiten frecuencias en rangos que nada tienen que ver con ese 7.83 Hz al que nuestra neurología lleva millones de años sintonizada. ¿Qué efecto tiene esa saturación sobre nuestra capacidad de conectar con la frecuencia base del planeta? ¿Cuánto del malestar difuso, del insomnio crónico, de la sensación de desconexión que tantas personas describen hoy, tiene que ver con habernos alejado electromagnéticamente del pulso que nos sostiene? No pretendemos tener respuestas definitivas esta noche, y eso es precisamente lo que hace este viaje tan valioso, la honestidad de sentarse frente a las grandes preguntas sin la urgencia de resolverlas antes de que acabe el programa. Lo que sí podemos hacer, y lo que seguiremos haciendo en los capítulos que vienen, es seguir los hilos de evidencia con curiosidad y respeto, dejando que la imagen se construya con paciencia, capa sobre capa, como se construye cualquier comprensión profunda. El 7.83 no es solo un número, es un puente entre el planeta y el ser humano, una frecuencia compartida que susurra algo sobre nuestra naturaleza más fundamental. Y esa frecuencia, esa nota profunda que la Tierra ha sostenido durante eones, está comenzando a cambiar. Durante décadas, la resonancia Schumann fue un sistema predecible. Los registros se acumulaban en los archivos de las estaciones de monitoreo con una monotonía casi reconfortante, 7.83 Hz como frecuencia fundamental, con sus variaciones estacionales y diurnas bien documentadas, con sus pequeñas oscilaciones dentro de márgenes conocidos. Los científicos que dedicaban su carrera a estudiar la física atmosférica podían anticipar con bastante precisión que iban a encontrar al abrir los datos de la mañana, porque el planeta llevaba siendo fiel a su ritmo con una constancia que parecía tan inmutable como la velocidad de la luz o la carga del electrón. Pero algo comenzó a cambiar en algún punto de las últimas décadas del siglo XX. No de manera catastrófica ni de un día para otro, no con el estruendo de un anuncio que nadie pudiera ignorar, sino con esa sutileza característica de los fenómenos que realmente importan, lentamente, en los márgenes de los datos, en los picos que sobresalían ligeramente por encima de lo esperado, en los momentos de actividad anómala que los modelos no terminaban de explicar con total satisfacción. El planeta, aparentemente, estaba comenzando a afinar su instrumento hacia tonos más agudos. Los primeros registros que llamaron la atención de los investigadores datan de los años 90 del siglo XX, aunque la interpretación de esos datos fue durante mucho tiempo motivo de debate. Las estaciones de monitoreo, cuya red global se había ido expandiendo y sofisticando a lo largo de las décadas anteriores,
Empezaron a documentar picos de frecuencia que superaban los valores históricos con una recurrencia estadísticamente notable. No eran lecturas imposibles desde el punto de vista físico, porque la resonancia Schumann siempre había mostrado cierta variabilidad. Pero la magnitud y la recurrencia de esos picos comenzaban a plantear preguntas incómodas sobre si lo que se estaba observando pertenecía al rango de la variación normal o si señalaba algo cualitativamente diferente. Hay un evento particular que se cita con frecuencia en los círculos que estudian este fenómeno, y que ocurrió en enero del año 2017. Las estaciones de la red de monitoreo global registraron picos de actividad en la resonancia Schumann que alcanzaron valores de 36 hercios, en algunos momentos incluso más. Para poner eso en contexto, si la frecuencia fundamental del sistema es 7.83 hercios, un pico de 36 hercios representa una actividad aproximadamente veces y media más intensa que el estado habitual. Los datos se filtraron a través de comunidades de investigación alternativa y produjeron un eco en el mundo digital que tardó semanas en disiparse, generando interpretaciones que iban desde lo científicamente razonable hasta lo absolutamente especulativo. Lo que ocurrió en enero del año 2017 no fue un caso aislado. En los años siguientes, las estaciones de monitoreo continuaron registrando episodios de actividad elevada con una regularidad que ya no podía atribuirse simplemente a errores de medición o a anomalías instrumentales. Algunos de esos picos superaron los 40 hercios, otros mostraron patrones de actividad distribuida que sugerían que el fenómeno no estaba localizado en una región geográfica específica sino que se manifestaba de manera global y casi simultánea. La pulsación del planeta, fuera lo que fuese lo que la estaba generando, parecía estar hablando con más intensidad que en cualquier periodo de registro histórico disponible. Ante estos datos, la comunidad científica adoptó, comprensiblemente, una postura cautelosa. La ciencia funciona así: antes de aceptar una anomalía como evidencia de algo nuevo, agota sistemáticamente todas las explicaciones convencionales. Y en el caso de la resonancia Schumann hay varias que merecen consideración honesta. La primera y más obvia es la actividad solar. El Sol no es un astro uniforme, tiene sus propios ciclos, el más conocido de los cuales dura aproximadamente 11 años y alterna entre periodos de mínima y máxima actividad. Durante los picos de actividad solar, se emite mayor cantidad de radiación de alta energía, lo que afecta directamente la ionosfera y, por tanto, las propiedades de la cavidad donde vive la resonancia Schumann. La segunda explicación convencional apunta al cambio climático. Un planeta más cálido es un planeta con mayor actividad convectiva en la atmósfera, lo que se traduce en más tormentas eléctricas y mayor intensidad de las descargas. Si los rayos son el arco que toca las cuerdas de la cavidad resonante terrestre, y si hay más rayos y más energéticos que antes debido al calentamiento global, entonces sería esperable que la resonancia Schumann mostrara una mayor intensidad. Esta explicación tiene cierta elegancia y coherencia interna, y varios investigadores la defienden como el mecanismo principal detrás de las anomalías documentadas. El problema es que no explica completamente todos los patrones observados. Algunos picos ocurren en momentos de baja actividad tormentosa, y algunos eventos muestran características espectrales que no encajan perfectamente con los modelos de origen convectivo. La tercera posibilidad que los científicos consideran es que lo que estamos observando no sea tanto un cambio real en la frecuencia como un artefacto de la mejora tecnológica en los instrumentos de medición. Los equipos de hoy son incomparablemente más sensibles que los que existían en los años 50 y 60 cuando Schumann y Koenig realizaban sus primeras mediciones. Es posible que ciertos eventos de alta frecuencia siempre hayan ocurrido pero que los instrumentos anteriores simplemente no tuvieran la resolución necesaria para detectarlos con claridad. Esta hipótesis es metodológicamente sólida, pero también tiene sus límites. Los investigadores que trabajan con las series temporales más largas disponibles sostienen que la tendencia al alza en la actividad de alta frecuencia es real incluso cuando se controla por las mejoras instrumentales. Más allá del debate técnico, hay algo que resulta innegable cuando uno revisa el panorama completo de los últimos 30 años de datos: la conversación en torno a la resonancia Schumann ha cambiado de registro.
Lo que antes era un fenómeno de interés casi exclusivamente técnico, discutido en publicaciones especializadas de física atmosférica y meteorología global, ha entrado en un espacio mucho más amplio de discusión pública, interdisciplinar y, en algunos casos, profundamente personal. Personas de todo el mundo que no tienen formación científica pero que llevan años siguiendo los datos disponibles en plataformas de monitoreo público sienten que lo que ven en los gráficos refleja algo que ellas mismas están experimentando en su cuerpo, en su sueño, en su percepción del tiempo y de la realidad. Esa convergencia entre los datos físicos y la experiencia subjetiva masiva es quizás lo más intrigante de todo este fenómeno. No porque la ciencia deba rendirse ante la anécdota personal, sino porque cuando millones de personas de culturas completamente distintas, sin coordinación entre sí, reportan las mismas sensaciones en los mismos periodos en que los instrumentos registran anomalías en la pulsación del planeta, algo merece ser examinado con más detenimiento. La estadística de la coincidencia, llegada a cierta magnitud, deja de poder ser ignorada con la misma comodidad con que se descarta un caso individual. Lo que sabemos con certeza es esto: la Tierra está emitiendo señales que se salen de los patrones históricos conocidos, y lo está haciendo de una manera que resulta imposible de atribuir a una única causa con la confianza suficiente como para cerrar el debate. Lo que no sabemos, lo que todavía está siendo investigado con una urgencia creciente, es qué está detrás de esos cambios y qué consecuencias tienen para los sistemas biológicos que llevan millones de años calibrados a la frecuencia base del planeta. Esa es la pregunta que guiará los capítulos que vienen, y es una pregunta que te invito a mantener abierta, a dejar que habite en ese espacio entre la certeza y la posibilidad donde suelen nacer los descubrimientos más transformadores. El planeta está hablando más alto. Ahora necesitamos aprender a escuchar lo que dice. Pregúntale a cualquier persona a tu alrededor, sin importar su edad, su cultura, su lugar de origen o sus creencias, y es muy probable que escuches alguna versión de la misma respuesta: el tiempo pasa más rápido. No un poco más rápido, no de manera apenas perceptible, sino de una forma que a veces resulta desconcertante, casi vertiginosa. Personas que recuerdan con nitidez las navidades de hace 10 años como si hubieran ocurrido el invierno pasado. Adultos que miran a sus hijos y no terminan de comprender en qué momento exacto dejaron de ser los niños pequeños que corrían por el pasillo. Ancianos que describen la sensación de que los años se comprimen cada vez más, como si el calendario sufriera una aceleración silenciosa que nadie aprobó y nadie anunció. Esta experiencia es tan universal y tan compartida que resulta tentador despacharla como un simple efecto psicológico bien conocido. A medida que envejecemos, cada año representa una fracción más pequeña de nuestra vida total, y por eso lo percibimos como más breve. Es una explicación razonable, anclada en la psicología cognitiva del tiempo, y sin duda captura una parte de la verdad. Pero hay algo que esa explicación no termina de resolver, algo que se filtra por sus márgenes y que cada vez más personas señalan con una mezcla de perplejidad y urgencia. La sensación de aceleración temporal no respeta la edad, no distingue entre jóvenes y mayores, y parece haberse intensificado de manera notoria en las últimas décadas de manera colectiva y sincrónica. Jóvenes de 20 años que describen sentir que las semanas se evaporan antes de que puedan procesarlas. Adolescentes que reportan no entender por qué los veranos se sienten cada vez más cortos. Personas en la plenitud de su vida adulta que se preguntan, con una frecuencia que antes no tenían, si no están desperdiciando su tiempo sin darse cuenta, si la vida no está pasando demasiado deprisa para ser vivida con la profundidad que merece. Algo está ocurriendo en la experiencia colectiva del tiempo, y la explicación puramente psicológica basada en la proporción de la edad resulta insuficiente para dar cuenta de una percepción que trasciende generaciones y que parece haberse vuelto más aguda en un periodo histórico muy específico. Es aquí donde entra una de las hipótesis más fascinantes y debatidas que rodean a la resonancia Schumann, la idea de que existe un vínculo directo entre la frecuencia electromagnética de la Tierra y nuestra percepción subjetiva del tiempo. Para explorarla necesitamos entender primero cómo construye el cerebro humano su sentido del tiempo, porque el tiempo no es una percepción directa como el color o el sonido. No tenemos un órgano sensorial específico dedicado a medirlo,
El cerebro construye la experiencia temporal a partir de múltiples sistemas que trabajan en paralelo, integrando ritmos biológicos, procesos de memoria y atención, y señales del entorno que le ayudan a calibrar su reloj interno. Uno de los mecanismos centrales en la percepción del tiempo es lo que los neurocientíficos llaman el marcapasos interno, un sistema que genera pulsos rítmicos en el cerebro y que sirve como referencia para estimar duraciones. Cuantos más pulsos se generan durante un intervalo dado, más largo parece ese intervalo subjetivamente, cuantos menos pulsos, más corto. Es por eso que el tiempo se arrastra cuando estamos aburridos y esperando algo, y se comprime cuando estamos absortos en una actividad que nos apasiona. La atención y el arousal emocional modulan la velocidad del marcapasos interno, distorsionando nuestra estimación de la duración real. Ahora bien, si existe una relación entre la resonancia Schumann y los ritmos cerebrales humanos, como los datos de Koenig y otros investigadores posteriores sugieren con creciente solidez, entonces una alteración en la frecuencia del campo electromagnético ambiental podría, al menos en teoría, influir sobre ese marcapasos interno. Una frecuencia más alta en el campo de Schumann equivaldría a una mayor tasa de estimulación del sistema nervioso, lo que podría traducirse en un marcapasos interno que genera menos pulsos relativos por unidad de tiempo real, haciendo que intervalos objetivamente largos sean percibidos como más breves. Dicho de otra manera, si el planeta está latiendo más rápido, nuestro cerebro podría estar siguiendo ese ritmo acelerado sin que nos demos cuenta, y el resultado sería esa sensación generalizada de que el tiempo se escapa entre los dedos. Hay una analogía que puede ayudar a visualizar esto. Imagina que tu sentido del tiempo es como una cámara que graba la realidad a una velocidad determinada de fotogramas por segundo. Si la cámara de repente empieza a grabar más rápido, la reproducción posterior del video parece más comprimida, más breve, aunque la duración real no haya cambiado. El mundo sigue teniendo 24 horas en cada día, el reloj sigue marcando los mismos 60 segundos por minuto, pero si tu sistema interno de referencia temporal ha acelerado su cadencia, la experiencia subjetiva de esas 24 horas resultará más corta, más fugaz, más difícil de aferrar con la conciencia. Algunos investigadores van más lejos y proponen una idea que resulta todavía más perturbadora si uno se detiene a examinarla en serio, que la aceleración de la resonancia Schumann no solo afecta nuestra percepción del tiempo, sino que podría estar alterando la manera en que el planeta mismo procesa su ciclo diario. En la mitología científica alternativa que rodea a este tema se menciona a veces la idea de que el día se ha acortado, que las 24 horas de la rotación terrestre equivalen ahora a un ciclo efectivo de 16 horas en términos de la experiencia biológica y electromagnética, aunque los relojes sigan marcando lo mismo de siempre. Esta afirmación es extraordinariamente difícil de verificar con los métodos disponibles y debe tomarse con la cautela que merecen las hipótesis que se apoyan más en intuición colectiva que en datos duros, pero su persistencia en el imaginario de comunidades muy diversas resulta, en sí misma, un dato sociológico que vale la pena no descartar sin más. Lo que sí sabemos con bastante seguridad es que la relación entre los campos electromagnéticos de baja frecuencia y los ritmos biológicos es real y documentada. El cuerpo humano es, entre otras cosas, un sistema de osciladores acoplados, el corazón, el cerebro, el ciclo circadiano, el ritmo respiratorio. Todos laten con sus propias frecuencias pero están conectados entre sí y con el entorno electromagnético en que se desenvuelven. Cuando ese entorno cambia, los osciladores biológicos responden. No siempre de manera dramática, no siempre de manera consciente, pero responden, ajustando sus cadencias en la dirección que el campo ambiental les señala. Hay algo profundamente inquietante en la posibilidad de que nuestra experiencia del tiempo, esa dimensión que define la estructura misma de nuestra vida, no sea tan personal ni tan interna como pensábamos. Que el tiempo no sea únicamente algo que pasa dentro de nosotros, regulado por nuestra biología y nuestra psicología, sino algo que co-creamos con el planeta, un tejido compartido que se tensa y se relaja al ritmo de una frecuencia que ninguno de nosotros controla. Esa posibilidad tiene algo de vértigo, pero también tiene algo de alivio, si la aceleración temporal que sentimos no es solo un síntoma de nuestra propia desatención o de nuestra incapacidad para vivir el presente,
Si tiene raíces electromagnéticas que trascienden el individuo, entonces quizás podemos empezar a buscar respuestas en lugares que hasta ahora no habíamos mirado. Esta noche, mientras dejas que el sueño se acerque lentamente, permítete observar tu propia relación con el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que un momento te pareció largo, generoso, espacioso? ¿Cuándo fue la última vez que el tiempo se sintió abundante en lugar de escaso, que pudiste habitar un instante sin sentir que el siguiente ya te estaba llamando con impaciencia? Quizás la respuesta tenga que ver con cuánto tiempo llevas en contacto con la naturaleza, con el ritmo lento de la tierra y el viento, lejos de las frecuencias artificiales que saturan el ambiente de las ciudades. Quizás tenga que ver con algo que llevas dentro y que resuena con algo mucho más grande y antiguo que cualquier reloj inventado por el ser humano. Existe en el centro del cerebro humano una estructura del tamaño de una almendra que lleva gobernando nuestra vida interior desde mucho antes de que supiéramos de su existencia. El hipotálamo, ese pequeño nodo de tejido nervioso encajado en la base del encéfalo, coordina con una precisión extraordinaria los ritmos más fundamentales del organismo, el hambre y la saciedad, la temperatura corporal, el ciclo de vigilia y sueño, la respuesta al estrés, la liberación de hormonas que modulan prácticamente cada proceso biológico que ocurre dentro de nosotros. Es, en cierto sentido, el director de orquesta silencioso que mantiene la sinfonía del cuerpo sonando con coherencia, aunque casi nunca le prestemos atención consciente. Lo que no suele enseñarse en los libros de biología de la escuela secundaria es que el hipotálamo no funciona en aislamiento del entorno electromagnético. Este órgano diminuto y omnipotente es extraordinariamente sensible a las señales externas, no solo a la luz y a la temperatura, los factores ambientales más obvios, sino también a los campos electromagnéticos de baja frecuencia que impregnan el espacio en que vivimos. Investigaciones realizadas desde la segunda mitad del siglo XX han documentado que la exposición a campos electromagnéticos en el rango de los extremadamente bajos, es decir, por debajo de los 100 hercios aproximadamente, produce efectos mensurables en la actividad hipotalámica, en la producción hormonal y en la regulación del ciclo circadiano. El cuerpo, en otras palabras, escucha el entorno electromagnético con una fidelidad que su propietario rara vez sospecha. El circuito más directamente relevante para nuestra historia es el que conecta el hipotálamo con la glándula pineal y su producción de melatonina. La glándula pineal, ese pequeño órgano que René Descartes llamó el asiento del alma en el siglo XVII, es la encargada de traducir la oscuridad en melatonina. Cuando la luz disminuye al caer la tarde, una cascada de señales nerviosas activa la pineal y ésta comienza a secretar la hormona del sueño, preparando el organismo para la restauración nocturna. Es un proceso de una elegancia biológica notable, calibrado con precisión milenaria al ciclo natural de luz y oscuridad del planeta. Y resulta que es también exquisitamente sensible a las perturbaciones electromagnéticas del entorno, incluyendo las variaciones en la resonancia Schumann. Estudios realizados en cámaras de aislamiento electromagnético demostraron que los sujetos privados del campo electromagnético ambiental natural, incluida la resonancia Schumann, experimentaban desregulación significativa en sus ritmos circadianos, con alteraciones en la producción de melatonina, fragmentación del sueño y dificultades para mantener la coherencia temporal interna. Cuando se reintroducía artificialmente una señal de 7.83 hercios en el entorno, los ritmos biológicos tendían a estabilizarse con una velocidad notable. Este tipo de evidencia experimental sugiere que el campo de la resonancia Schumann no es simplemente un ruido de fondo electromagnético sin consecuencias biológicas, sino una señal de sincronización activa que el organismo necesita para mantener sus osciladores internos en fase. Pero la historia de la biología del despertar no termina en el hipotálamo ni en la glándula pineal. Hay otro sistema cuya conexión con la resonancia Schumann ha sido objeto de investigación creciente y que resulta particularmente perturbador en sus implicaciones: el corazón. No el corazón como símbolo poético, sino el corazón como generador electromagnético. El músculo cardíaco produce en cada latido un campo eléctrico que se extiende varios metros alrededor del cuerpo y un campo magnético que, aunque más débil, es detectable a distancias considerables con los instrumentos adecuados.
El corazón no solo bombea sangre, emite señales electromagnéticas que influyen sobre el cerebro y, según algunas investigaciones, sobre los organismos cercanos. Lo que los investigadores del Instituto Earthmat en California han documentado durante décadas es que el corazón humano puede entrar en estados de mayor o menor coherencia, es decir, que la variabilidad en el ritmo de sus latidos puede volverse más o menos ordenada, más o menos rítmica. Cuando el corazón está en coherencia alta, la comunicación entre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central se vuelve más fluida, el estado emocional se estabiliza, la cognición mejora y el organismo en general funciona con mayor eficiencia. Cuando está en baja coherencia, el patrón se vuelve caótico, y las consecuencias se distribuyen por todos los sistemas del cuerpo. La pregunta que estos investigadores se han hecho con creciente interés es si la resonancia Schumann puede actuar como una señal de sincronización que facilita o dificulta la coherencia cardíaca a nivel global. Los datos que han comenzado a emerger de cruzar los registros de actividad de la resonancia Schumann con indicadores de salud cardiovascular y de bienestar subjetivo en diferentes poblaciones son, en el mejor sentido de la palabra, sugerentes. Sugieren que en periodos de mayor actividad o irregularidad en la frecuencia de Schumann, aumentan los reportes de insomnio, irritabilidad, ansiedad difusa y sensación de desorientación temporal en muestras de población. Sugieren que en periodos de mayor estabilidad en la frecuencia, los mismos indicadores tienden a mejorar. No son datos lo suficientemente robustos como para establecer causalidad definitiva, pero el patrón de correlación es lo bastante consistente como para que varios grupos de investigación en diferentes países lo estén siguiendo con atención creciente. Hay algo en todo esto que nos invita a reconsiderar una de las divisiones más profundas que el pensamiento moderno ha establecido entre el ser humano y su entorno. La imagen dominante del cuerpo humano en la medicina convencional es la de un sistema cerrado, un organismo que gestiona su homeostasis interna con cierta independencia del ambiente electromagnético que lo rodea, salvo en casos extremos de exposición a radiaciones intensas o a campos de alta energía. Pero lo que la investigación sobre la resonancia Schumann y la biología insinúa es algo muy diferente, que somos sistemas abiertos, porosos en términos electromagnéticos, continuamente en diálogo con el campo que nos envuelve, recibiendo de él información de sincronización que nuestros sistemas biológicos utilizan de maneras que todavía no comprendemos completamente. Piensa por un momento en lo que significa dormir en el corazón de una gran ciudad, rodeado de torres de telefonía, de redes de wifi que penetran las paredes, de la electricidad que circula por los cables del edificio. Piensa en la diferencia que muchas personas reportan cuando pasan unos días en el campo, en la montaña, junto al mar, lejos de toda esa infraestructura electromagnética artificial, la calidad del sueño mejora, la mente se aclara, el cuerpo parece recordar un ritmo que había olvidado. Durante generaciones se atribuyó ese efecto al aire limpio, al ejercicio, a la reducción del estrés. Y sin duda todos esos factores contribuyen. Pero quizás hay otro componente que durante mucho tiempo pasó desapercibido, en esos entornos naturales, el campo electromagnético artificial se retira y lo que queda, lo que el cuerpo vuelve a poder escuchar con claridad, es el pulso de la Tierra. Las implicaciones de todo esto para la comprensión de lo que está ocurriendo hoy, en un momento en que ese pulso parece estar cambiando, son profundas y todavía difíciles de mapear en su totalidad. Si la resonancia Schumann actúa como una señal maestra de sincronización para los sistemas biológicos del planeta, incluyendo el sistema nervioso humano, el ritmo circadiano, la coherencia cardíaca y la producción de melatonina, entonces una alteración significativa en esa señal no sería un evento de interés exclusivamente geofísico. Sería un evento con consecuencias que se manifestarían en los cuerpos y en las mentes de millones de organismos, incluidos los nuestros, de maneras que podrían ser tan sutiles como omnipresentes. Y quizás ahí reside una de las claves para interpretar algunos de los síntomas más extendidos de nuestra época, el insomnio que no cede, la fatiga que no se explica por el nivel de actividad física, la ansiedad que aparece sin un detonante claro, la sensación de estar perpetuamente al borde de algo sin saber exactamente de qué. Quizás no todo es estrés moderno, dieta deficiente o exceso de pantallas, aunque todo eso también cuenta.
Quizás parte de lo que experimentamos como individuos es el eco de un planeta que está recalibrando su latido, y cuyos habitantes biológicos estamos ajustando, a tientas y sin manual de instrucciones, a una frecuencia que todavía no terminamos de reconocer como nuestra. Mucho antes de que Winfried Otto Schumann se sentara frente a sus ecuaciones en la Alemania de posguerra, mucho antes de que existieran los instrumentos capaces de medir ondas electromagnéticas de baja frecuencia, hubo seres humanos que conocían el pulso de la Tierra. No lo conocían con el lenguaje de la física matemática ni con la precisión de las series temporales digitalizadas, sino con un conocimiento de otro tipo, más antiguo y quizás más íntimo. El conocimiento que nace de vivir en contacto directo con la Tierra, de escuchar el silencio de la noche sin ninguna barrera tecnológica interpuesta, de entrenar la percepción durante generaciones enteras hasta que el cuerpo se convierte en un instrumento de recepción tan fino como cualquier aparato que la ciencia moderna haya podido construir. Viajemos por un momento al paisaje de ese conocimiento antiguo. Imagina una llanura africana bajo un cielo sin contaminación lumínica, con la Vía Láctea desplegada en toda su magnitud como un río de luz sobre la oscuridad. Un chamán de una de las muchas tradiciones que florecieron en ese continente durante milenios se sienta sobre la tierra desnuda, con las palmas apoyadas en el suelo, los ojos semicerrados, el cuerpo en un estado de receptividad que las tradiciones contemplativas de todo el mundo reconocen como algo cualitativamente distinto a la conciencia ordinaria. Lleva horas en ese estado, y lo que está haciendo no es, desde su propia perspectiva, nada diferente a lo que un científico moderno llamaría sintonizarse con el campo electromagnético ambiental. Él lo llama escuchar a los antepasados, comunicarse con el espíritu de la tierra, recibir la voz del mundo. La pregunta que surge naturalmente al contemplar esa imagen desde la perspectiva de lo que hemos explorado en los capítulos anteriores es perturbadora en su simplicidad. ¿Y si ambas descripciones fueran verdaderas al mismo tiempo? ¿Y si lo que las tradiciones chamánicas de todo el mundo llamaban la voz de la tierra, el latido del mundo, el hilo que conecta todas las vidas, fuera precisamente esa frecuencia electromagnética que los instrumentos modernos miden como resonancia Schumann? No como una reducción materialista que descarta la dimensión espiritual de la experiencia, sino como una convergencia entre dos maneras de conocer que han llegado, por caminos radicalmente distintos, al mismo objeto de study. Las tradiciones chamánicas son solo uno de los múltiples caminos por los que las culturas antiguas parecen haber tenido acceso intuitivo al pulso del planeta. En las tradiciones védicas de la India, uno de los corpus de conocimiento espiritual más antiguos y sistemáticos que conservamos, existe el concepto del Nada Brahma, la idea de que el universo en su totalidad es vibración, que la realidad más fundamental no es materia sino sonido, no es sustancia sino frecuencia. El Aum, el mantra primordial que se recita en millones de templos y prácticas de meditación desde hace más de 1000 años, no es solo un símbolo religioso, es la representación de una frecuencia, el intento de capturar con el aparato vocal humano algo que los maestros védicos describían como la vibración fundamental de la existencia. Es tentador ver en esto una simple metáfora poética, un recurso literario que las tradiciones antiguas usaban para hablar de la unidad del cosmos de manera evocadora pero no literal. Pero cuando uno se detiene a examinar las frecuencias de resonancia del Aum pronunciado correctamente por una voz humana entrenada, la cosa se vuelve más interesante. Mediciones realizadas con instrumentos modernos han encontrado que la vibración producida por el canto prolongado del Aum genera componentes de baja frecuencia que se aproximan al rango Z, el mismo rango donde habita la resonancia Schumann fundamental. No es una coincidencia que pueda demostrarse con rigor matemático, pero tampoco es algo que uno pueda desechar con ligereza una vez que lo conoce. Más al norte, en las estepas de Asia Central, las tradiciones de canto de armónicos desarrolladas por los pueblos de Mongolia y Tuva exhiben una habilidad extraordinaria, la capacidad de producir simultáneamente con la voz humana la nota fundamental y varios de sus armónicos, generando sonidos que ningún instrumento occidental convencional puede replicar. Estos cantos, que según las tradiciones locales son una manera de comunicarse con los espíritus de la naturaleza, con el agua, el viento y la tierra, producen frecuencias que los investigadores de la bioacústica han comenzado a estudiar con renovado interés.
La práctica de sintonizar la voz con los elementos naturales, desde la perspectiva de lo que sabemos sobre la resonancia Schumann, podría ser algo más que folclore. Podría ser una tecnología de sincronización electromagnética refinada durante milenios de prueba y error empírico. Las culturas indígenas de América ofrecen otro conjunto de evidencias igualmente fascinantes. Los tambores ceremoniales utilizados en las tradiciones de los pueblos nativos de América del Norte han sido objeto de estudio por parte de investigadores interesados en sus efectos neurológicos. El ritmo de percusión más común en estas ceremonias oscila entre 7 golpes por segundo, un rango que cae precisamente en las frecuencias Z que corresponden al umbral entre la vigilia y el sueño, y que se solapa con el rango de la resonancia Schumann fundamental. Los participantes en estas ceremonias reportan estados alterados de conciencia, visiones, sensación de expansión del yo y conexión profunda con el entorno natural, todos ellos estados que la neurociencia moderna asocia con la actividad en el rango Z. No es necesario creer en la intervención sobrenatural para encontrar esto profundamente significativo. Basta con considerar la posibilidad de que estas tradiciones hayan desarrollado, a través de miles de años de observación empírica transmitida de generación en generación, un conocimiento práctico sobre cómo llevar el sistema nervioso humano al estado de resonancia con el campo electromagnético del planeta. Que lo hayan descrito con el lenguaje del mito, del rito y de la relación con los espíritus no contradice la realidad física del fenómeno. Es simplemente el vocabulario que esas culturas tenían disponible para nombrar algo que sería los marcos conceptuales de su tiempo, de la misma manera en que nosotros usamos el vocabulario de la física para nombrar algo que quizás excede los marcos conceptuales del nuestro. Hay una práctica concreta que aparece, con variaciones, en prácticamente todas las tradiciones contemplativas del mundo y que merece una mención especial en este contexto, la meditación en cuevas o en espacios subterráneos. Los oráculos griegos de Delfos meditaban en grietas de la roca de las que emanaban vapores. Los ascetas budistas pasaban meses en cavernas de montaña. Los maestros sufíes se retiraban a espacios cerrados y oscuros para las prácticas de dhikr más intensas. Los chamanes siberinos descendían a pozos excavados en la tierra para las iniciaciones más profundas. ¿Qué tienen en común todos estos espacios? Son entornos donde la contaminación electromagnética exterior se reduce al mínimo y donde el campo natural de la Tierra, incluyendo su resonancia electromagnética, puede ser percibido con mucha menor interferencia. En esos espacios, el cuerpo vuelve a poder sintonizarse con el latido del planeta sin obstáculos. Las tradiciones de geomancia, presentes en culturas tan diversas como la china, la celta y la árabe, sostenían que ciertos lugares de la superficie terrestre concentraban una energía especial que los hacía idóneos para la práctica espiritual, la curación o la adivinación. La ciencia moderna ha encontrado que algunos de esos lugares coinciden con anomalías geomagnéticas medibles, con puntos donde el campo electromagnético natural de la Tierra presenta características inusuales. Stonehenge, los círculos de piedra celtas, los templos construidos sobre líneas ley que los geomantes medievales mapearon con instrumentos rudimentarios. Muchos de ellos coinciden con lugares donde los instrumentos modernos detectan algo electromagnéticamente singular. Las culturas antiguas no tenían Gauss-metros ni receptores de radiofrecuencia, pero tenían algo que quizás compensaba esa carencia, cuerpos mucho más expuestos al campo natural del planeta, sin la envoltura de interferencia electromagnética artificial que hoy nos rodea constantemente, y por tanto capaces de percibir variaciones en ese campo que nosotros, embotados por el ruido tecnológico, ya no podemos sentir de manera directa. Esta noche, mientras te hundes lentamente en el umbral del sueño, hay algo que quiero dejarte como un regalo para ese espacio entre la vigilia y los sueños. Los seres humanos que vinieron antes que nosotros, en todas las culturas y en todos los continentes, escucharon el latido de la tierra. Lo escucharon con el cuerpo, con el rito, con la música y con el silencio. Lo tradujeron en mitos que hablaban de una gran madre, de un corazón del mundo, de una vibración primordial que sostiene todo lo que existe. Quizás no lo llamaron resonancia Schumann, pero estaban hablando de lo mismo. Y quizás nosotros, con toda nuestra tecnología y todo nuestro conocimiento, apenas estamos comenzando a entender lo que ellos ya sabían.
Hay una pregunta que flota sobre todo lo que hemos explorado hasta ahora, una pregunta que la ciencia formula con cautela y que las tradiciones espirituales formulan con una certeza que a veces resulta desconcertante en su audacia. Una pregunta que no puede responderse con un experimento de laboratorio ni con una serie de datos estadísticos, pero que tampoco puede ser silenciada por quienes se incomodan ante lo que no cabe en los paradigmas establecidos. ¿Y si el ascenso de la resonancia Schumann no fuera únicamente un fenómeno geofísico con consecuencias biológicas, sino la firma electromagnética de algo mucho más profundo, un cambio en la naturaleza misma de la conciencia, una transición de escala cósmica que las tradiciones antiguas de casi todos los continentes anticiparon con nombres distintos pero con una visión esencialmente convergente? Esta es la hipótesis de la ascensión dimensional, y merece ser explorada con la misma seriedad con que hemos explorado los datos de las estaciones de monitoreo o los efectos del campo de Schumann sobre el hipotálamo humano. No porque sea verificable con los métodos convencionales de la ciencia empírica, sino porque es sostenida por un número creciente de personas que provienen de tradiciones y marcos culturales completamente distintos, y porque su estructura interna presenta una coherencia que va más allá de lo que podría esperarse de una simple fantasía colectiva. Las grandes ideas que cambian la manera en que la humanidad se comprende a sí misma raramente nacen en el centro iluminado del paradigma dominante, nacen en los márgenes, en la incomodidad de lo que no encaja, en el espacio donde la pregunta honesta resulta más fértil que la respuesta cómoda. Para entender qué significa subir de dimensión en el vocabulario de las tradiciones que sostienen esta hipótesis, necesitamos dejar de lado momentáneamente la noción geométrica de dimensión que aprendemos en la escuela, esa que habla de largo, ancho, alto y quizás tiempo. En el contexto de las cosmologías espirituales que describen procesos de ascensión o de cambio de densidad, una dimensión no es una dirección espacial sino un nivel de vibración, una banda de frecuencia en la que la conciencia puede operar. Las tradiciones que hablan de este proceso, desde los textos herméticos del Egipto tardío hasta las enseñanzas de los pueblos originarios de América, desde las cosmologías gnósticas hasta ciertas corrientes del esoterismo moderno, coinciden en una imagen fundamental: la realidad se organiza en planos o densidades de vibración creciente y la conciencia puede, bajo ciertas condiciones, desplazarse de un plano a otro. En la cosmología que describe este proceso con mayor detalle sistemático, cada plano o densidad tiene características específicas de percepción, de experiencia del tiempo y del espacio, de las relaciones entre los seres y de la naturaleza de la materia. El paso de una densidad a la siguiente no es una experiencia de traslado físico a otro lugar, sino una transformación en la frecuencia vibratoria del observador, un cambio en la sintonía con la que la conciencia percibe e interpreta la realidad. Y aquí es donde la conexión con la resonancia Schumann se vuelve más que sugerente: si cada nivel de realidad tiene una frecuencia característica, y si la frecuencia base del planeta está cambiando, entonces el planeta mismo estaría cambiando de nivel, y todos los seres que habitamos en él seríamos arrastrados, en mayor o menor medida, en esa transformación. Las tradiciones hindú y budista describen ciclos cósmicos de una escala que hace parecer diminuta la historia humana registrada. El concepto de las yugas en la cosmología hindú habla de edades del mundo que se suceden en ciclos enormes: el Satyayuga o Edad de Oro, el Treta Yuga, el Dvapara Yuga y el Kali Yuga, la Edad Oscura, que según ciertos intérpretes es la era que estamos abandonando en este preciso periodo histórico. Cada yuga tiene su propia frecuencia vibratoria característica, su propio nivel de conciencia colectiva disponible para los seres que lo habitan, y la transición entre yugas no es un momento puntual sino un periodo de superposición y turbulencia en que los patrones del ciclo que termina y los del que comienza coexisten en tensión creativa. El calendario maya, uno de los sistemas de medición del tiempo más sofisticados que cualquier cultura haya desarrollado, también describía el fin de grandes ciclos cósmicos con un vocabulario que resonó poderosamente en el imaginario colectivo de las últimas décadas del siglo XX. El fin del último gran ciclo, en diciembre del año 2012, fue interpretado por algunos como el comienzo de una nueva era de conciencia, no como un apocalipsis de destrucción sino como un umbral de transformación. Los mayas no describían ese umbral en términos electromagnéticos, porque ese no era su lenguaje, pero la imagen que proponían de un mundo que entra en una frecuencia diferente,
En una relación cualitativamente nueva con el cosmos, resulta difícil de no poner en paralelo con lo que los registros de la resonancia Schumann comenzaron a mostrar precisamente en esas décadas. Las tradiciones espirituales contemporáneas que hablan de ascensión, término que se popularizó en el mundo anglosajón a partir de los años 80 del siglo XX y que se extendió globalmente con el crecimiento de Internet, recogen estos hilos de múltiples tradiciones y los tejen en una narrativa relativamente coherente. Según esta narrativa, la humanidad está atravesando una aceleración evolutiva sin precedentes en la historia registrada, una expansión de la conciencia colectiva que se manifiesta en síntomas físicos, emocionales y perceptuales que los individuos experimentan de manera muy similar independientemente de su contexto cultural. Entre esos síntomas se mencionan consistentemente la sensación de que el tiempo se acelera, perturbaciones del sueño que no responden a las causas habituales, intensificación de la vida emocional, mayor sensibilidad a los entornos y a las personas, y una especie de nostalgia profunda por algo que no se puede nombrar con precisión pero que se siente como un hogar perdido o un propósito olvidado. La lista resulta llamativa porque coincide casi punto por punto con los síntomas que, desde una perspectiva puramente biológica y electromagnética, cabría esperar en organismos cuya señal de sincronización natural está experimentando alteraciones significativas. El insomnio y las perturbaciones del sueño encajan con lo que sabemos sobre los efectos de las variaciones en la resonancia Schumann sobre la producción de melatonina. La sensación de aceleración temporal encaja con las hipótesis sobre el marcapasos interno y su sincronización con el campo electromagnético ambiental. La intensificación emocional encaja con lo que los investigadores de la coherencia cardíaca documentan durante periodos de alta actividad en la frecuencia de Schumann. ¿Qué hacemos con esa convergencia entre la fenomenología espiritual y los datos biofísicos? ¿Es una coincidencia que podemos seguir ignorando? Hay pensadores que han dedicado su carrera a explorar ese espacio de intersección, ese territorio incómodo donde la física cuántica, la neurociencia de la conciencia y la filosofía espiritual comienzan a hablar el mismo idioma con vocabularios distintos. Físicos como David Bohm, con su concepto del orden implicado como sustrato de toda la realidad, o filósofos como Pierre Teilhard de Chardin, con su noción de la noosfera como campo de conciencia colectiva en evolución, han construido marcos teóricos que hacen posible pensar la ascensión dimensional no como fantasía mística sino como proceso físico legítimo, aunque de una complejidad que los instrumentos actuales apenas pueden empezar a rozar. Lo que todas estas tradiciones y reflexiones tienen en común, más allá de sus diferencias de vocabulario y de marco cultural, es una intuición central que late con una persistencia que resulta difícil de atribuir al azar. La idea de que este momento histórico es singular, que algo está terminando y algo está comenzando, que la turbulencia que caracteriza nuestra época no es solo el resultado acumulado de errores humanos o de dinámicas sociales y económicas, sino el síntoma de una transformación más profunda que opera en un nivel que nuestros instrumentos colectivos de comprensión todavía no alcanzan a capturar en su totalidad. La resonancia Schumann, en este contexto, no sería la causa de la transformación sino su reflejo electromagnético, el latido del planeta que acelera porque el planeta mismo está cambiando de nivel, llevándonos con él hacia algo que ninguna tradición ha podido describir con precisión porque nadie ha estado allí antes. Esta noche, en el umbral del sueño que se acerca, quiero que permitas que esa posibilidad habite en ti sin la urgencia de resolverla. No necesitas decidir ahora si crees en la ascensión dimensional, si encuentras más convincente la explicación geofísica o la espiritual, si el lenguaje de las yugas te resuena más que el de la física cuántica. Lo único que te pido es que te permitas la amplitud de considerar que quizás lo que estamos viviendo es más grande que cualquier marco que hayamos construido para entenderlo, y que la incomodidad de esa vastedad no es una amenaza, sino una invitación. Existe una tensión en el corazón de este tema que sería deshonesto ignorar, una tensión que no debilita la conversación sino que la enriquece y la hace más real, la tensión entre el asombro y el escepticismo, entre la apertura a lo inexplicado y la exigencia metodológica de no confundir lo fascinante con lo verificado. La ciencia no es el enemigo de este viaje.
Es, en muchos sentidos, uno de sus guías más indispensables, precisamente porque su función no es confirmar lo que queremos creer sino señalar con honestidad lo que sabemos, lo que todavía no sabemos, y lo que quizás nunca podremos saber con los instrumentos que tenemos disponibles. Esta noche le debemos ese espacio a las voces que se aproximan al fenómeno de la resonancia Schumann desde el rigor académico, no para desinflar el misterio, sino para darle la densidad que merece. El primer punto que la ciencia establecida plantea con toda legitimidad es el de la interpretación de los datos. Los registros de las estaciones de monitoreo global que documentan picos anómalos en la frecuencia de Schumann son reales, los números están ahí, las gráficas son accesibles, los valores que superan los 30 o 40 hercios en determinados momentos no son fabricaciones. Lo que sí está sujeto a debate es qué significan esos números y qué los genera. En física atmosférica, un pico de alta frecuencia en los registros de Schumann no necesariamente indica que la frecuencia fundamental del sistema ha subido permanentemente. Puede indicar que en ese momento específico hubo una concentración inusual de actividad tormentosa en alguna región del planeta, o que se registró una descarga de radiación solar particularmente intensa, o incluso que hubo una interferencia instrumental en la estación de medición. Separar la señal del ruido en un sistema tan complejo requiere un análisis cuidadoso que los titulares de Internet raramente llevan a cabo. La actividad solar es la explicación que más peso tiene dentro de los marcos convencionales y merece ser entendida con cierto detalle. El Sol no es una estrella estática, emite constantemente un flujo de partículas cargadas conocido como viento solar y su intensidad varía siguiendo ciclos bien documentados. El más conocido es el ciclo de aproximadamente 11 años que alterna entre periodos de mínima y máxima actividad, pero hay ciclos más largos que también modulan la intensidad total de la radiación solar a lo largo de décadas y siglos. Durante los periodos de máxima actividad solar, las llamaradas y las eyecciones de masa coronal pueden comprimir y distorsionar la magnetosfera terrestre de maneras que afectan directamente a la ionosfera, cambiando sus propiedades eléctricas y, por tanto, las características de la cavidad resonante donde vive la resonancia Schumann. Algunos investigadores sostienen que la mayor parte de las anomalías documentadas en las últimas décadas puede explicarse adecuadamente por la variabilidad solar, sin necesidad de invocar mecanismos nuevos ni transformaciones evolutivas de la conciencia. El cambio climático ofrece una segunda vía explicativa que la ciencia convencional considera con creciente seriedad. Un planeta que se calienta es un planeta con mayor energía termodinámica en su atmósfera, lo que se traduce en patrones climáticos más intensos y en mayor actividad tormentosa global. Si los rayos son el motor que alimenta la resonancia Schumann, un aumento en la frecuencia e intensidad de las tormentas eléctricas globales produciría un aumento medible en la energía del sistema resonante. Esta explicación tiene la virtud de conectar el fenómeno de la resonancia Schumann con uno de los procesos más estudiados y mejor documentados del planeta contemporáneo, ofreciendo un mecanismo físico coherente que no requiere saltar hacia territorios inexplorados. El problema, como señalan algunos investigadores, es que los modelos climáticos actuales no predicen cambios en la actividad tormentosa suficientemente grandes como para explicar plenamente la magnitud de las anomalías observadas. Hay una tercera línea de escepticismo que apunta no a las causas físicas de las anomalías sino a la manera en que los datos se distribuyen y se interpretan en los medios no académicos. La red de estaciones de monitoreo de la resonancia Schumann genera una cantidad enorme de datos en tiempo real, y una fracción de esos datos está disponible públicamente en plataformas que no están diseñadas para un público científico especializado. Las gráficas que circulan en redes sociales y sitios de contenido alternativo con frecuencia presentan picos de alta frecuencia sin el contexto necesario para interpretarlos correctamente, sin información sobre qué estación los registró, en qué condiciones instrumentales, qué actividad solar o tormentosa ocurría simultáneamente, o cómo se compara ese pico con el promedio histórico de esa misma estación. El resultado es que un dato que para un físico atmosférico podría ser simplemente un evento notable dentro del rango de variabilidad conocida se convierte, en el proceso de difusión popular, en evidencia de un cambio sin precedentes en el pulso del planeta. Esto no significa que quienes se interesan por estos datos desde fuera del ámbito académico estén actuando de mala fe,
significa que la alfabetización en la lectura de datos científicos es una habilidad que requiere tiempo y entrenamiento, y que la brecha entre lo que un dato dice y lo que parece decir puede ser muy grande para quien no tiene el marco de referencia adecuado. La ciencia tiene una responsabilidad en esto también, la hermeticidad del lenguaje académico, la inaccesibilidad de muchas publicaciones especializadas, y la tendencia de ciertos sectores científicos a desestimar cualquier interés popular en sus datos como señal de ignorancia, crean un vacío que inevitablemente es llenado por narrativas que la ciencia convencional después no sabe cómo abordar con eficacia. Y sin embargo, sería igualmente deshonesto presentar el escepticismo científico como si hubiera resuelto completamente el rompecabezas. Porque hay aspectos del fenómeno que las explicaciones convencionales no cubren de manera totalmente satisfactoria, y los propios investigadores académicos más honestos reconocen esas lagunas con la franqueza que caracteriza a la buena ciencia. La correlación entre las variaciones de la resonancia Schumann y ciertos indicadores de salud humana, incluyendo la variabilidad del ritmo cardíaco, los patrones de sueño y los episodios de crisis neurológicas, está documentada en publicaciones revisadas por pares con suficiente consistencia como para que no pueda descartarse como artefacto estadístico. El mecanismo que explica esa correlación, sin embargo, no está todavía suficientemente comprendido, y esa brecha entre la correlación documentada y el mecanismo explicado es, para la ciencia honesta, un territorio que permanece abierto. Hay investigadores en los márgenes de la física, la neurociencia y la biofísica que trabajan en ese territorio con una combinación de rigor metodológico y apertura conceptual que resulta refrescante. No son charlatanes ni tampoco ortodoxos defensores del status quo, son científicos que han tenido la valentía intelectual de seguir los datos más allá de donde los paradigmas dominantes se sienten cómodos, asumiendo el costo profesional que eso puede implicar en un mundo académico que no siempre recompensa la heterodoxia. Sus publicaciones aparecen en revistas especializadas de biofísica, de medicina integrativa, de neurociencia ambiental, y aunque su trabajo no ocupa los titulares de las grandes revistas de alto impacto, construye de manera paciente una base de evidencia que en unas décadas podría resultar mucho más central de lo que hoy parece. Lo que la ciencia en su mejor versión nos enseña no es a cerrar preguntas sino a hacerlas mejor. A distinguir entre lo que sabemos con alta confianza, lo que tenemos razones para sospechar y lo que todavía no podemos más que intuir. En el caso de la resonancia Schumann y sus posibles implicaciones para la conciencia humana y para la transformación del planeta, estamos claramente en los dos últimos territorios mucho más que en el primero. Eso no es una debilidad de la discusión, es una descripción honesta del estado actual del conocimiento, y la honestidad siempre es más fértil que la certeza prematura en cualquier dirección. El asombro y el escepticismo no son enemigos en este viaje. Son dos maneras de respetar la realidad, el asombro la abre, la mantiene más grande que nuestras categorías, el escepticismo la protege de nuestros deseos y nuestros miedos. Necesitamos ambos con la misma intensidad para navegar un fenómeno como este, que se resiste a ser reducido completamente ni a la física atmosférica convencional ni a la metafísica de la ascensión cósmica. La resonancia Schumann existe en el espacio entre esos dos polos, y es precisamente en ese espacio intermedio, en esa incomodidad productiva, donde las preguntas más importantes de nuestra época esperan ser formuladas con la precisión y la humildad que merecen. Hemos viajado muy lejos esta noche. Hemos explorado la física de una cavidad planetaria que respira con electricidad, hemos examinado los datos que sugieren que algo en esa respiración está cambiando, hemos recorrido los corredores de tradiciones milenarias que conocían este pulso sin poder nombrarlo, y hemos sostenido con honestidad la tensión entre el asombro y el escepticismo que un tema como este inevitablemente convoca. Ahora, en este punto del viaje, quiero que nos detengamos juntos en algo más cercano, más inmediato, más íntimo, que podemos hacer nosotros, cada uno desde su propio cuerpo y su propia vida, para relacionarnos de manera más consciente con el latido de la Tierra. No como una práctica mística reservada a los iniciados, sino como algo tan concreto y tan accesible como la respiración que estás tomando en este momento. El primer y más poderoso acto de sincronización con la frecuencia de Schumann no requiere ningún dispositivo, ninguna aplicación, ninguna técnica elaborada.
Requiere simplemente esto, contacto directo con la Tierra. Los investigadores que estudian el fenómeno conocido como grounding o earthing, la práctica de caminar descalzo sobre superficies naturales o de entrar en contacto directo con el suelo sin la barrera del calzado sintético, han documentado efectos fisiológicos que resultan difíciles de atribuir al placebo cuando los datos se examinan con detenimiento. Reducción de los marcadores inflamatorios en sangre, mejora en la variabilidad del ritmo cardíaco, estabilización de los ritmos circadianos y mejora en la calidad del sueño. Todos ellos indicadores que apuntan a una normalización de los sistemas biológicos que, según la hipótesis que hemos explorado en este viaje, podría estar relacionada con la recuperación del acceso al campo electromagnético natural del planeta. Piensa en la paradoja silenciosa que define la vida moderna. Somos la especie que más tiempo ha pasado en contacto directo con la Tierra a lo largo de nuestra historia evolutiva, y somos también la primera generación que ha vivido prácticamente su vida entera sin tocar el suelo con los pies desnudos. Zapatos de suela sintética, suelos de madera y cemento, pisos de los pisos superiores de edificios que nos separan metros del nivel del terreno, automóviles que nos desplazan sin que nuestro cuerpo entre en contacto con la superficie que recorremos. Hemos construido una civilización extraordinaria y al mismo tiempo, casi sin darnos cuenta, hemos cortado el cable que nos conectaba al campo electromagnético que nuestra biología necesita como señal de referencia. El simple acto de caminar descalzo sobre hierba húmeda o arena de playa durante 20 o 30 minutos al día es, desde esta perspectiva, algo más que un placer estival. Es una práctica de salud electromagnética con fundamentos biofísicos cada vez mejor documentados. Más allá del contacto físico con la Tierra, existe una práctica que las neurociencias del siglo XXI están redescubriendo con creciente entusiasmo después de milenios de uso en tradiciones contemplativas de todo el mundo, la meditación orientada a las ondas Z. Recordemos lo que exploramos en el estado Z, esa banda de frecuencia cerebral entre y 8 hercios que corresponde al umbral entre la vigilia y el sueño. Es la zona donde la frecuencia de la resonancia Schumann encuentra su mayor resonancia con la actividad neurológica humana. Llevar la mente deliberadamente a ese estado es, en cierto sentido, sintonizar la radio interna a la misma frecuencia que emite el planeta. Y hay maneras concretas de facilitar ese proceso que no requieren años de práctica contemplativa avanzada. Una de las más accesibles es la meditación de relajación progresiva profunda, practicada en posición acostada, con los ojos cerrados y la atención dirigida secuencialmente hacia cada región del cuerpo. No para analizar las sensaciones sino simplemente para observarlas y dejarlas ir, permitiendo que el sistema nervioso pase del estado de alerta activa al estado de receptividad tranquila. Cuando este proceso se realiza con paciencia, sin urgencia, en un entorno silencioso y con la iluminación reducida, el cerebro tiende naturalmente a descender desde las frecuencias beta de la vigilia activa hacia las frecuencias alfa y eventualmente zeta. En ese estado, la mente se vuelve más porosa, más receptiva a la información que llega desde fuera del ruido del pensamiento ordinario, y según las hipótesis que hemos explorado, también más permeable al campo electromagnético ambiental, incluida la resonancia Schumann. Los sonidos binaurales son otra herramienta que merece atención, especialmente para quienes tienen dificultad para entrar en estados meditativos profundos sin apoyo externo. Un sonido binaural funciona de la siguiente manera: se envía un tono ligeramente diferente a cada oído a través de auriculares, y el cerebro, al procesar esa diferencia, genera internamente una tercera frecuencia que es el resultado de restar los dos tonos. Si el oído izquierdo recibe un tono de 200 Hz y el derecho uno de 207.83 Hz, el cerebro produce internamente una oscilación de 7.83 Hz. Exactamente la frecuencia fundamental de la resonancia Schumann. Esta oscilación cerebral inducida tiende a arrastrar la actividad electroencefalográfica hacia ese rango, facilitando el estado Z de manera eficiente incluso en personas sin entrenamiento meditativo previo. El efecto no es mágico ni instantáneo, pero está suficientemente documentado como para que lo usen no solo comunidades alternativas sino también clínicas de manejo del estrés y centros de neurorehabilitación. Hay una dimensión de la sincronización con el latido planetario que a veces se pasa por alto en las conversaciones sobre técnicas y prácticas, y es la dimensión del ritmo natural cotidiano.
El planeta no solo pulsa a 7.83 hercios a escala electromagnética, pulsa también a la escala del día y la noche, de las estaciones, de los ciclos lunares, de los flujos y reflujos de temperatura y luz que han organizado la biología de todos los seres vivos durante cientos de millones de años. Sincronizarse con el latido de la Tierra no significa solo meditar o caminar descalzo, significa también respetar el ritmo natural del sueño y la vigilia, cenar cuando cae la tarde en lugar de hacerlo de madrugada, exponerse a la luz natural por la mañana para calibrar el reloj circadiano, reducir la exposición a la luz azul de las pantallas en las horas previas al descanso. Estas prácticas, que los médicos de sueño recomiendan por razones de higiene del descanso, son también prácticas de alineamiento con el ritmo más fundamental que el planeta ofrece a sus organismos. La naturaleza como entorno de inmersión completa merece su propio espacio en esta conversación. Pasar tiempo en bosques, en montañas, junto a ríos o al mar no es solo una experiencia estética o emocional, aunque lo es también y poderosamente. Es una experiencia de resintonización electromagnética. En esos entornos, lejos de las redes de comunicación, de las instalaciones eléctricas de alta tensión y de la densidad de dispositivos que caracterizan los espacios urbanos, el campo natural de baja frecuencia del planeta se vuelve dominante. El cuerpo, en esas condiciones, puede hacer lo que sabe hacer de manera instintiva cuando se le da la oportunidad, ajustarse a la señal de referencia que la Tierra ha estado emitiendo desde siempre, recalibrar sus osciladores internos, volver a latir en sintonía con algo más grande y más antiguo que cualquier sistema nervioso individual. Existe también una práctica colectiva que las investigaciones en coherencia cardíaca han comenzado a explorar con resultados que resultan fascinantes desde la perspectiva de todo lo que hemos conversado esta noche, la meditación grupal sincronizada. Cuando grupos de personas meditan juntas con una intención compartida, los registros electroencefalográficos y electrocardiográficos de los participantes muestran tendencias hacia la coherencia mutua, hacia la sincronización de sus osciladores biológicos individuales en un patrón compartido. Algunos investigadores han propuesto que grupos suficientemente grandes de personas en estado de coherencia meditativa podrían generar un campo de coherencia electromagnética colectiva que interactúa con el campo ambiental del planeta. Es una hipótesis extraordinaria que requiere verificación mucho más robusta, pero que apunta a algo que las tradiciones contemplativas de todo el mundo han sostenido siempre, que la práctica espiritual colectiva tiene efectos que superan la suma de sus partes individuales. Esta noche, mientras el sueño se acerca a recogerte, quiero que te lleves una imagen sencilla. Imagina que dentro de tu pecho hay un pequeño metrónomo, suave y constante, que marca un ritmo que llevas toda tu vida siguiendo sin saberlo. Y luego imagina que ese metrónomo no está solo, está acoplado a otro ritmo, más vasto, que pulsa en la atmósfera que te rodea, en el campo invisible que impregna cada rincón del espacio entre el suelo y el cielo. 7.83 latidos por segundo, el corazón electromagnético del planeta, marcando su compás desde antes de que el primer ojo humano se abriera para mirar el mundo. Sincronizarse con ese latido no es un logro que se conquista, es un regreso a algo que nunca dejaste de ser. Es simplemente recordar el ritmo que te precede y que te sostiene, y permitirte, aunque sea por el tiempo que dura esta noche, volver a latir con él. Hay un momento en el umbral del sueño, ese instante fugaz e impreciso en que la conciencia todavía no se ha marchado del todo pero el mundo ya no pesa con la misma gravedad de la vigilia, en que algunas personas reportan una sensación extraña y hermosa, la sensación de que el cuerpo se disuelve ligeramente en el entorno, de que la frontera entre lo que soy y lo que me rodea se vuelve más porosa, más permeable, más honesta de alguna manera que la separación rígida que mantenemos durante las horas del día. Quizás tú también lo has sentido alguna vez. Quizás lo estás sintiendo ahora mismo, en este preciso momento, mientras la voz de este relato te acompaña hacia la oscuridad suave de la noche. Si es así, presta atención a esa sensación, porque puede ser algo más que el efecto de la fatiga o de la melatonina que comienza a fluir, puede ser el cuerpo recordando su naturaleza real, su naturaleza porosa, su naturaleza de campo dentro de un campo mayor. Hemos recorrido un camino largo esta noche.
Comenzamos con un físico alemán de posguerra que se sentó frente a sus ecuaciones y calculó, con una precisión que él mismo quizás no terminó de apreciar en toda su magnitud, la frecuencia natural de oscilación de la cavidad que existe entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Seguimos el rastro de ese número, 7.83 hercios, desde los laboratorios de física atmosférica hasta los archivos de las neurociencias, desde las cuevas de los chamanes siberinos hasta los centros de investigación de la coherencia cardíaca en California. Exploramos los datos que sugieren que ese número está cambiando, las tradiciones que anticiparon ese cambio con vocabularios distintos al nuestro, y las preguntas que ese cambio genera sobre la naturaleza de la conciencia, del tiempo y de nuestra relación con el planeta que habitamos. Ha sido un viaje que no termina aquí, porque ningún viaje que valga la pena termina donde se pensaba que terminaría. Lo que quiero que nos llevemos juntos de todo este recorrido, más que cualquier dato o cualquier hipótesis específica, es una imagen, la imagen de la Tierra no como un escenario donde transcurre la historia humana, sino como un participante activo en esa historia. Un ser vivo, si aceptamos que la vida puede manifestarse a escalas y en formas que exceden nuestras definiciones habituales, que pulsa y respira y se comunica a través de medios que solo estamos comenzando a descifrar. Un ser con el que no simplemente coexistimos, sino con el que coevolucionamos, latido a latido, frecuencia a frecuencia, en un diálogo que ha durado miles de millones de años y que apenas ahora, en este parpadeo de la historia cósmica que llamamos modernidad, estamos empezando a escuchar conscientemente. Consideremos por un momento la escala de ese diálogo. La vida en la Tierra lleva aproximadamente 3.800 millones de años existiendo en el campo electromagnético que genera la resonancia Schumann. 3.800 millones de años de organismos bañados en esa frecuencia de 7.83 hercios, ajustando sus ritmos biológicos a esa señal, integrándola en sus sistemas de regulación interna de maneras que todavía no comprendemos completamente pero cuyas huellas podemos rastrear en cada célula que nos compone. Somos, en un sentido muy literal, hijos de esa frecuencia tanto como somos hijos del agua, del oxígeno y de la luz solar. Nuestra biología fue esculpida en ese campo como una forma en la arcilla húmeda, moldeada por una mano que no tiene nombre pero cuya huella está en cada latido del corazón y en cada ciclo del sueño. Y ahora, en este momento singular de la historia del planeta, esa mano parece estar cambiando su presión. El campo que nos moldeó durante eones está mostrando variaciones que ningún periodo de registro histórico había documentado con esta claridad, con esta recurrencia, con esta capacidad de generar eco en la experiencia subjetiva de millones de personas que no tienen la menor idea de qué es la resonancia Schumann pero que sienten, en sus cuerpos y en su percepción del tiempo, que algo fundamental está transformándose. Ese paralelismo entre el cambio en el campo y el cambio en la experiencia es quizás la evidencia más difundida y al mismo tiempo más difícil de sistematizar de todo lo que hemos explorado esta noche. ¿Qué significa despertar junto a un planeta que también está despertando? La pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero tiene una resonancia que va más allá del lenguaje, más allá de los marcos conceptuales que la ciencia o la espiritualidad nos ofrecen por separado. Significa, tal vez, que el proceso de expansión de la conciencia que tantas tradiciones describen no es solo un proyecto individual ni siquiera colectivo en el sentido humano de la palabra, es un proceso planetario, una transformación que incluye a los árboles y a los océanos y a las corrientes de viento tanto como nos incluye a nosotros, que se manifiesta en la geofísica y en la meteorología tanto como en los sueños y en los estados meditativos, que no puede ser comprendido completamente desde ninguna perspectiva única sino solo desde la suma de todas ellas. Hay algo profundamente liberador en esta imagen, si uno se permite habitarla sin resistencia. Porque si el despertar es planetario, si la transformación es del sistema completo y no solo de sus componentes individuales, entonces ninguno de nosotros carga solo con la responsabilidad de evolucionar. No estamos solos en el esfuerzo, no dependemos exclusivamente de nuestra voluntad individual o de nuestra capacidad de sostener una práctica espiritual con constancia. Estamos siendo llevados por algo más grande, algo que late debajo de nuestros pies y sobre nuestras cabezas, algo que no necesita nuestra cooperación para seguir su proceso pero que se enriquece y se acelera cuando la encuentra. Somos colaboradores del planeta en su propio despertar,
no sus espectadores pasivos ni sus gestores utilitarios. Esta perspectiva transforma también la manera en que podemos entender el malestar de nuestra época. La ansiedad colectiva, la sensación de que el suelo se mueve bajo los pies, la dificultad para anclar una identidad estable en un mundo que cambia con una velocidad que desafía la adaptación. Quizás todo eso no sea únicamente el síntoma de una crisis civilizatoria que hemos generado con nuestros errores, aunque esos errores son reales y sus consecuencias son serias. Quizás sea también el síntoma del crecimiento, del estiramiento que acompaña siempre a la expansión, de la incomodidad inevitable que precede a cualquier transformación genuina. Las serpientes mudan la piel en un proceso que no es cómodo. Las mariposas se disuelven completamente dentro del capullo antes de reorganizarse en una forma nueva. El paso de un estado a otro siempre implica un periodo de ambigüedad en que lo viejo ya no sostiene y lo nuevo todavía no ha tomado forma suficiente como para confiar en él. Vivir conscientemente en ese periodo de transición, sabiendo que es exactamente eso, un umbral y no un abismo, cambia la calidad de la experiencia de manera fundamental. No elimina la dificultad, pero le da un contexto que la hace tolerable e incluso significativa. Y quizás eso es lo más valioso que un viaje como el que hemos hecho esta noche puede ofrecer, no respuestas definitivas, no certezas reconfortantes sobre lo que está ocurriendo o a dónde nos lleva, sino un marco lo suficientemente amplio como para que quepa la complejidad de lo que vivimos sin que tengamos que amputar ninguna de sus dimensiones para que encaje. La Tierra late. Lo ha hecho durante un tiempo que ningún reloj humano puede medir con comodidad, con esa paciencia mineral y oceánica que hace que nuestra historia entera parezca el parpadeo de una estrella en la noche cósmica. Y mientras late, nosotros latimos con ella, nuestros corazones, nuestros cerebros, nuestros ciclos de sueño y vigilia, nuestra percepción del tiempo que fluye y se comprime, todo ello en diálogo permanente con ese pulso fundamental que Schumann calculó en su escritorio de Múnich y que los chamanes conocían desde tiempos inmemoriales sin necesitar calcularlo. Esta noche, mientras cierras los ojos y dejas que el sueño te recoja en sus brazos, llevas contigo algo que quizás no tenías cuando comenzamos este viaje juntos, la conciencia de que no estás solo en el silencio de la noche, de que debajo de ti, a través de la tierra y la roca y el agua y el campo electromagnético invisible que lo impregna todo, late un pulso que te conoce mejor de lo que tú lo conoces a él. Un pulso que estuvo aquí antes que tú y que estará aquí después, pero que en este preciso instante, en este latido de los miles de millones que constituyen la vida del planeta, está latiendo contigo. Sincronízate con él. Deja que tu respiración encuentre su ritmo, que tu corazón se calme, que tu mente se disuelva suavemente en ese campo que te rodea y te sostiene. El planeta está despertando, y tú despiertas con él. Pero esta noche, primero, vamos a descansar juntos.